La mañana del 2 de mayo, el mundo ferroviario iba a amanecer con una triste noticia. Otra vez, incendiaban trenes en Buenos Aires. El conflicto comenzó el lunes 2 a las 6:40 de la mañana, cuando una formación descarriló antes de llegar a la estación Flores. Con las consecuentes demoras en el servicio, grupos de personas incendiaron formaciones en las estaciones Aedo, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers. Al respecto, TVA aseguró que el descarrilamiento se trató de un sabotaje y que el posterior ataque no respondió a un acto espontáneo de los usuarios. Por esa razón, la empresa presentó una denuncia por atentado contra el transporte público en el Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Buenos Aires. A las 6:20 de la mañana descarrila un tren sobre las vías, un tren que iba desde Moreno hasta el 11. El descarrilamiento fue provocado. Hay una demostración técnica por los peritos del caso que han ido a evaluar en la zona y que encontraron en el paso peatonal a la altura de la calle Terrada, en Flores, a una cuadra de Nazca, que no estaban los bulones que sostienen las vías, los elementos de fijación. Y eso le permitió o ocasionó precisamente que al movimiento de semejante peso provocara el descarrilamiento, ¿no? Nos parece un tema sumamente grave, porque estamos hablando de uno de los ferrocarriles más importantes del país, que en un ratito, a la vista de todo el mundo, hemos visto cómo grupos de personas han quemado patrimonio público. No podemos decir todavía cómo comenzó el fuego, pero sí nos llama poderosamente la atención la simultaneidad de los hechos. Nos han roto el sistema de cámaras en 5 estaciones, con lo cual es llamativo. Un pasajero común, por más enojado que esté y que tenga demoras en el servicio, difícilmente lo primero que haga sea romper el sistema de cámaras para no ser filmado. Esto está claramente armado y preparado para hacer eso. El hombre y la mujer de trabajo, que va todos los días a ganarse su mango, puede enojarse, puede putear un poco porque las cosas se retrasen, pero no va nunca a prender fuego los vagones. Los usuarios son los que mejor controlan, saben cuando el tren anda mal, saben cuando anda bien, y tenemos claro que es un servicio que no está en óptimas condiciones, pero nada lleva a que, como en el caso del 2005, se produciera un hecho de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un servicio que además tiene demoras, no por casualidad, sino porque hay mucha obra. Aquí hay 2 obras muy importantes. Una es el soterramiento del Sarmiento, que ha empezado desde Aedo, que quizá la gente no lo ve, pero ha empezado, hay mucho trabajo que afecta al servicio. Y por otro lado, las vías del ferrocarril están en un proceso de reparación y de recambio, con lo cual todos los usuarios ven todos los días gente trabajando a los costados de la vía, y hasta esa demora es admitida como una cosa normal, si bien no gusta. Claro. Pero de ahí a pasar a una escena de vandalismo donde primero rompo la cámara de televisión y después quemo el tren, me parece que tiene que ver con directamente un hecho de sabotaje que después verán los juzgados y los investigadores a quién es el responsable del tema. En total, 14 coches resultaron con destrucción total por el fuego y una decena con daños menores. Rápidamente, una vez realizados los peritajes, los trenes fueron trasladados al depósito de Castelar, donde se lograron recuperar algunos coches que se reincorporaron a lo largo de la semana en 3 formaciones. Esto era anunciado prácticamente. Esta situación lamentable que estamos viviendo los usuarios y los trabajadores estaba anunciado. Las denuncias que la fraternidad viene haciendo persistentemente en cuanto al estado del ferrocarril Sarmiento y el Mitre en Trenes de Buenos Aires, bueno, este es el resultado. Habrá que comprobar si es un atentado. Nosotros no descartamos también esta posibilidad, pero igualmente el tema de la policía y en general de la seguridad tiene que resolverse mediante la propuesta que hemos elevado en su momento al señor ministro Fernández, que tiene que ser reconstituir la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, es decir, un elemento especial dentro de seguridad de la Policía Federal, porque tiene que ser federal en tanto el ferrocarril ha sido el Estado Nacional el poder concedente, por lo tanto las vías son federales, no puede intervenir ni la Policía Provincial ni ningún otro organismo, salvo la Federal o la Gendarmería. En este caso nosotros tenemos Policía Federal, pero que hacen eventuales, gente que está trabajando 24 por 48 horas y después de 24 horas trabajar ese
dice, pobre policía, no le podemos exigir más de lo que hacen, porque realmente están cansados. Entonces la seguridad en el ferrocarril está totalmente desbordada. Comenzamos una edición de Rieles totalmente atípica, con las imágenes que hemos visto al inicio del programa, donde grafican muy claramente este lunes 2 de mayo tan trágico para el sector ferroviario, donde se perdieron 5 formaciones de la línea Sarmiento, donde el principal perjudicado es usted, el usuario que la utiliza todos los días para ir de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Pero tampoco hay que olvidarse cómo se originaron estos incidentes. Uno que estuvo presente en el momento que arrancaban todos los incidentes en la estación de Ramos, porque uno es usuario de la línea Sarmiento, vio cómo se empezó a generar todo este conflicto, primero tratando mal al trabajador ferroviario como fue el conductor, que tuvo que salir corriendo para que no lo agredan. Segundo, cuando la gente empezaba a incitar la violencia, rompiendo la estación, rompiendo los locales, cómo rompían los carteles de publicidad, trataban de hacer daño a todo lo que estaba en el medio del andén. Y luego el incendio en la formación. Esto se empezó a las 8:40, 8:45 en Ramos Mejía, 8:50 en Ciudadela y 8:55 antes de llegar a la estación de Liniers. Fueron 5 formaciones que se perdieron y que durante toda esta semana pasada el día de Sarmiento tuvo que prestar un servicio condicional con una frecuencia mucho más elevada y donde el perjudicado primero fue usted, el usuario. Por eso desde Rieles TV, que siempre traemos de llevar la información positiva de lo que acontece en el sector ferroviario, no podíamos hoy de hacer un hincapié sobre este tema en particular. Y si usted ve algún tipo de anomalía en cualquier servicio ferroviario que pueda ver que se derive en una situación como se le vivió el 2 de mayo, por favor, haga la alerta necesaria para que las autoridades que estén en la zona de influencia tanto de la estación como del servicio ferroviario puedan prevenir esto. Esto es algo que no tenemos que volver a repetir, y cuando uno veía ya el año 2001 que se prendían fuego en la estación de Once, luego en la estación de Aedo en el año 2008, vivir nuevamente en el 2011 que se atente directamente contra el sistema ferroviario nos pone obviamente muy tristes, porque estamos todos en el sector ferroviario y los trabajadores que están día a día trabajando para que el servicio se preste también fue un golpe muy bajo para ellos. Por eso el mensaje que demos desde Rieles TV es tomar conciencia y que tengamos memoria para recordar a los argentinos de que este tipo de incidentes ya pasaron en el año 2001, pasaron en el 2008, y como en esta última semana, de acuerdo a todas las noticias periodísticas, tanto de la empresa como parte del Estado Nacional, se presentó una denuncia sobre sabotaje. Esperemos que la justicia llegue a fondo con todo este tipo de investigación y que se sepa los responsables y que paguen como tienen que pagar lo ocasionado en la línea Sarmiento este pasado lunes 2 de mayo, y que nunca más vamos a vivir en la Argentina una situación como esta que esté relacionada al sector ferroviario con la violencia.